Buenos días, bienvenidos a otra experiencia en línea para la Iglesia Bautista de Riverview. Hoy vamos a continuar nuestras series en el libro de Efesios titulado El Poder de la Gracia y vamos a estudiar Efesios 3, versículos del 1 al 13. Y en esta sección del libro de Efesios el apóstol Pablo usa esta palabra en la que nos vamos a enfocar esta mañana, es la palabra misterio. Misterio. Una de las cosas que necesitamos reconocer inmediatamente es que de la que va a hablar Pablo en el ministerio que usted y yo desesperadamente necesitamos esta mañana. Los misterios son cosas interesantes. Algunos son positivos, emocionantes y cautivadores porque divierten y entretienen. Por ejemplo, un regalo, cuando vamos a abrir un regalo hay un sentido de gozo, de emoción, porque hay un misterio que es lo que se contiene dentro de ese regalo. Pero también hay otros misterios que son oscuros y que son también cautivantes y nos preocupan y logran nuestra atención porque nos causan cierto grado de temor. Eso es lo que está sucediendo en el mundo y en nuestra nación hoy en día, considerando el coronavirus. Es este misterio que encierra porque no lo entendemos completamente, es algo nuevo. De hecho, entre más he leído sobre el coronavirus, una de las cosas que lo hace más aterrador es que si yo lo tengo ni siquiera sé que lo tengo. Esta mañana estaba bañándome, preparándome para venir hoy y de pronto comencé a estornudar como 3 veces en la regadera y me pregunté a mí mismo, ¿tengo el coronavirus? Entonces existe este misterio acerca de esta crisis de salud que es cautivante, pero lo que Dios tiene para hablarnos y qué decirnos hoy en la mañana como hijos e hijas de Dios que es algo que necesitamos escuchar desde hace mucho tiempo, y es esto, que hay un misterio mucho más grande que Él ya nos ha dado, que debe de cautivar nuestra atención. Hay un misterio mayor que el misterio de la enfermedad, es un misterio eterno que tenemos en Cristo Jesús si conocemos a su Hijo Jesucristo y debemos aferrarnos a Él. Este es un misterio más grande que debe de cautivarnos y que nos puede llevar en nuestra vida. Y vamos a leer en Efesios 3 del 1 al 13 juntos. Uno de los miembros se me acercó y me dijo, ¿le pedirías a la iglesia que se ponga de pie aun cuando no estamos en una reunión presencial? Pensé que era una idea fantástica porque ponernos de pie honor a la lectura de la palabra es una de las prácticas que tenemos aquí en la iglesia. Cuando nos reunimos como cuerpo, nos ponemos de pie a leer la palabra de Dios porque creemos que es santa, que es sagrada, es poderosa. No es mi palabra que necesitas escuchar, creemos que es la palabra de Dios la que va a hacer una diferencia en tu vida hoy. Si puedes, si te es posible, ponte de pie donde estás, en tu sala, en la sala de tu casa o donde te encuentres, para leer la palabra de Dios en Efesios 3 del 1 al 13. La palabra de Dios nos dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que por la revelación que me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento del misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia que Dios me ha sido dado, según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables
riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme el propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, en quien tenemos seguridad de acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Oremos. Señor, te agradecemos que tu amor es grande por nosotros, porque la verdad es que no hay nada en este mundo que nos pueda separar del amor de Cristo, de Dios en Cristo Jesús, aun cuando físicamente estemos separados. Por el poder de tu Espíritu Santo seguimos siendo uno en Cristo. Señor, que entendamos que tú ya has vencido por nosotros. Mientras me preparo para predicar, Señor, que tú crezcas y que yo mengüe. Que tu palabra venga a nuestros corazones y que la recibamos con humildad. Señor, gracias. Que tú nos has dado un misterio que nos ayudará a vencer los demás misterios de la vida y que compartamos esto con los demás. En Cristo Jesús. Amén. La idea principal esta mañana es que todo lo que necesitamos para mostrar la multiforme sabiduría de Dios es atesorar y compartir el misterio del Evangelio que ya nos ha sido dado. Inmediatamente quiero que noten un paralelo pequeño pero real en nuestras vidas hoy con el apóstol Pablo cuando escribió la carta a los Efesios. En este momento, el apóstol Pablo había experimentado un despojo en su vida, un desprendimiento involuntario que, si se quiere entender de esta manera, era de las cosas externas. Él estaba en una cárcel. Debemos notar que el escenario en el que él se encontraba ya no era él ya no era un fariseo respetado o un ciudadano romano respetado por causa del Evangelio. Había perdido muchos amigos. Ahora ni siquiera podía reunirse con las iglesias que él mismo había plantado. De hecho, toda su libertad había sido despojada de él. Había sido encarcelado, estaba encadenado, probablemente unido a un soldado romano las 24 horas del día. 8 horas un soldado, otras 8 horas otro soldado, y así las 24 horas. Curiosamente, cuanto más se había despojado Pablo de su vida por causa del Evangelio, él se aferraba más y más al Evangelio, a causa del cual todo le había sido quitado. Mientras nosotros en la iglesia estadounidenses no estamos siendo perseguidos, la mayoría de nosotros estamos principalmente incomodados, estamos en un momento de dolor como nación. Hay un despojo que está ocurriendo en nuestras vidas. Y a medida que las cosas nos están siendo quitadas, necesitamos tener mucho cuidado porque el peligro en la iglesia estadounidense es que estamos en un peligro. El verdadero peligro de este momento no es que nos enfermemos. El sufrimiento no es que caigamos enfermos o que muramos por causa del coronavirus. Pero el gran peligro de este momento es un peligro espiritual, es uno que es más engañador, pero no es menos real que la pandemia. Y es que nuestras acciones o falta de acciones expresen al mundo que en el fondo, ¿qué es lo que realmente creemos? Porque realmente necesitamos... Porque a veces pensamos que necesitamos algo más que el misterio del Evangelio en este momento. Que nuestra fórmula para la salvación no es Jesús más nada es igual a todo en estos días. Pero más bien la fórmula debería de ser en nuestros días que esa debería ser la fórmula. Jesús más nada es todo, pero la forma en la que pensamos hoy es Jesús más salud o Jesús más seguridad o Jesús más dinero es igual a todo. Si ese es el mensaje que estamos trayendo al mundo, es que es algo, sería como parecernos al mundo.
y no vamos a comprar esa idea, no nos vamos a casar con esa idea. Pablo había perdido todo por causa del misterio del evangelio que le había sido dado. Vamos a leer en Filipenses 3, del 4 al 8, las palabras de Pablo, también estando él encarcelado. Dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor, en cuanto a la justicia de la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor. Estatus religioso, basura. Seguridad, basura. Salud, basura. Libertad, basura, basura. La pregunta para nosotros es: ¿qué es lo que necesitamos hoy? Necesitamos a Cristo. Ese es el misterio que nos ha sido dado. La pregunta que debemos de hacernos hoy en día entonces es: a medida que experimentamos este tiempo de despojo, es esta: aun cuando nos ha sido quitado, ¿en qué nos vamos a sostener? ¿En qué nos vamos a aferrar? ¿El ministerio del evangelio solamente? ¿O hemos decidido aferrarnos a las cosas de este mundo? Dicho de otra manera, momentos como en estos muestran de lo que realmente estamos hechos. Estamos hechos de grandes edificios, de sistemas de sonido, de programas semanales, de sillas cómodas, de buen café. ¿O estamos hechos de un misterio que es mucho más rico? Un misterio que está más lleno y más profundo que las cosas que el mundo ofrece y que no necesitamos. No necesitamos las cosas que el mundo está haciendo. Y muchas veces, aunque es maravillosa la reunión y la coinonía, tenemos el misterio del evangelio. Estamos hechos del misterio del evangelio cuando caminamos en esta dificultad de estos tiempos. Quiero hacer 3 preguntas cruciales que encontramos en este capítulo 3 de Efesios. La primera pregunta que necesitamos preguntarnos es la más fundamental. ¿Cuál es este misterio? ¿Cuál es este misterio? En los versículos del 1 al 6, vamos a leer el 6 específicamente porque Pablo resume este misterio para nosotros. Esto es lo que dice: este misterio es que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Quiero resumir esa declaración en los 5 versículos que le preceden. Y es esto. Este es mi frágil resumen. Cualquier persona puede tener las riquezas inescrutables de Cristo al confiar en su vida, su muerte y su nueva vida por toda la eternidad. Pasaremos los próximos minutos desglosando esta declaración frase por frase. Vamos a comenzar con esta idea de cualquier persona o los gentiles. ¿Por qué le está hablando de los gentiles? Lo que le está diciendo: en Cristo Jesús algo sucedió que nadie vio venir. Y es que cualquier persona puede venir a Dios directamente por la gracia y por la fe en Cristo. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los israelitas sabían que Dios tenía un plan para bendecir a todas las naciones. Promesa que fue dada a Abraham en el libro de Génesis. Así que allá en la historia remota, el pueblo de Dios iba a bendecir a todas las naciones, pero no sabían ellos cómo. De hecho, cuando nos damos cuenta de las realidades difíciles por causa de la presencia de Dios contenida en el lugar santísimo, ahí en el tabernáculo, de modo que las naciones tenían que venir a Israel para ser bendecidas y para conocer el sistema de sacrificio judío y las leyes. Hubo, a pesar de eso, innumerables personas que vivieron y murieron y nunca oyeron hablar del único
Dios verdadero. Hubo personas que murieron separadas de Dios. Eran gentiles como usted y como yo, que no eran judíos y que no tenían esperanza en este mundo. Así que piensa en esto, cristiano, en este momento. Piensa en la bendición que tienes de estar en esta mitad de la historia como un creyente gentil. Dios, el Santo de Israel, nos vio. Él envió a Jesucristo. Y vivimos en la mitad de la historia donde Jesús ha venido y ha hablado, ha sido crucificado y ha proclamado: consumado es, por ti y por mí, consumado es. Y para aquellos que le conocemos, para aquellos que han venido a Él en fe y en arrepentimiento y hemos sido perdonados de nuestros pecados, realmente ha sido consumado. Y eso es lo que Pablo dice. En las generaciones pasadas nadie vio lo que los gentiles de hoy podemos ver en cuanto a la gracia de Dios. Así que no importa quién eres hoy, no importa de dónde vienes, qué idioma hablas, qué pecados has cometido. Ahí donde estás, tú puedes venir al Dios Santo y tener las inescrutables gracias de Dios. Pero ¿has hecho esa decisión de venir a Él en Cristo? Quiero que veamos que no solamente que cualquier persona puede venir a Cristo, pero que también cualquier persona puede tener acceso a las riquezas inescrutables de Cristo. Vamos a ver cuáles son esas riquezas inescrutables. Es incorrecto pretender que las riquezas inescrutables de Cristo son cosas terrenales. No debemos enfocarnos en eso. Pero también es incorrecto y no es sabio no enfocarnos en las riquezas que Cristo nos ha prometido. En cierto sentido, los predicadores de la prosperidad no están completamente equivocados. Tienen un mensaje convincente, aunque están predicando una verdad a medias. Tienen razón de que las riquezas de Dios son grandes, son enormes, son maravillosas, pero el problema es con los predicadores de la prosperidad es cuándo nos van a ser dadas esas riquezas. Ellos las reclaman para el hoy, para el ahora, mientras que estas son riquezas venideras. Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo, es el dueño de Amazon. No solamente es el más rico de América, pero del planeta. Su fortuna está valorada en más de 115 mil millones de dólares. Pero note lo siguiente. Mientras más dinero puede hacer, lo que no puede comprar con su fortuna es satisfacción. Él no puede detener la enfermedad, no puede comprar su salud, no puede comprar un momento en la gloria, en la eternidad con todo su dinero. Él puede hacer muchas cosas con ese dinero, pero la bendición más grande es conocer a Jesucristo y tener la eternidad con Él. Aquí hay una de las riquezas que tenemos en Cristo, de esas inescrutables riquezas que tenemos en Cristo. Él promete vida eterna en un cielo perfecto y sin dolor. Promete experimentar la experiencia de una relación perfecta con el pueblo de Dios que nunca puede ser quitada por la muerte. Tener la presencia interminable y sin obstáculos de Dios, con Dios por los siglos de los siglos. Eso finalmente llenará los deseos de tu corazón. Ese será el día que digas: esto es lo que he sido creado, he sido hecho para esto precisamente. Eso es lo que nuestro corazón ha estado buscando por muchos años en la tierra. Solamente está en Cristo. ¿Lo ves? La iglesia de Jesucristo está literalmente llena de multimillonarios espirituales, porque lo tenemos todo en Cristo. Pero no lo busques en este mundo caído. Búscalo en la eternidad con Cristo. Debemos de confiar en
en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo para obtener los inescrutables misterios escondidos que están en Cristo. A veces hay gente que no está muy segura de la persona de Cristo. Confían que realmente vivió, murió en una cruz romana, pero no están muy seguros del resto de lo que se dice de Jesús. Si es ese tu caso, no conoces a Cristo. No solamente debes de conocerlo como un gran hombre de la historia, un maestro, pero como el Dios todopoderoso y el Salvador del mundo. Solamente Dios puede vivir perfectamente, solo Dios puede morir en nuestro lugar, solo Jesucristo pudo morir en nuestro lugar y volver a la vida, resucitar a la vida en el momento en que Él lo eligió. El misterio del Evangelio es que cualquier persona puede ser salva por la gracia a través de la fe en Cristo. El misterio ha sido revelado a través de Jesucristo. Una de las cosas que debemos de notar es que para aquellos que no conocen a Cristo, Él continúa siendo un misterio. Una de las preguntas entonces que debemos de hacernos para determinar si tenemos una relación con Cristo Jesús es preguntarnos, ¿es Jesús una figura mística en mi mente o es Jesucristo el Rey de mi vida? Él es el que tiene la victoria. Hay una eterna y vasta diferencia en esas dos identidades acerca de Cristo. A la pregunta la respuesta es confiar en su muerte, en su sepultura y resurrección. La segunda pregunta es cómo, mientras estamos siendo despojados, ¿qué debemos hacer con este misterio? ¿Qué hacemos con esto? Vamos a leer los versículos del 7 al 8. Del cual yo fui hecho ministro, hablando del Evangelio, por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Inmediatamente las dos cosas a las que nos ha sido llamado el misterio del Evangelio es atesorarlo. Él dice que Él es el menor de todos los ministros y que no merece esto. Él está atesorando, Él está valorando la bondad de Dios. Y segundo, dice, es que necesitamos predicarlo, necesitamos compartirlo, atesorarlo y predicarlo. Hoy es Domingo de Ramos, pero honestamente no parece como Domingo de Ramos. En este momento realmente nos han despojado de muchas cosas que consideraríamos normales. Hay una parte de mí que lamenta todo esto, porque normalmente el Domingo de Ramos es un día de celebración. Recordamos que en este día que Jesucristo cabalgó victorioso a Jerusalén en un borrico. Recordamos que multitudes de personas gritaban Hosana en las alturas a nuestro Salvador. Hace meses habíamos planeado que hoy fuese un día especial, que el coro de nuestros niños cantara un canto especial, que tuviésemos servicios especiales con una serie de sermones especiales, pero obviamente ninguna de esas cosas sucederán hoy. De hecho, a menos que Dios permita que esto pare con un milagro divino, ni siquiera podemos reunirnos como familia cristiana de la iglesia para el domingo de la Pascua. Si bien diría que no está mal perderse eso y sufrir un poco, también diría que está mal quedarse atrapado ahí. ¿Por qué? Porque ya tenemos todo lo que necesitamos en el misterio del Evangelio. Hemos sido llamados a atesorarlo, hemos sido llamados a compartirlo. Pablo
nos modela esta verdad de una manera impresionante en este pasaje. Aquí está este hombre perseguido y en prisión. En lugar de sentir lástima por sí mismo, en una nota, en una carta, lo que brota de su carta, lo que brota de la tinta sobre el papel es la gratitud por la gracia que Dios le ha dado. Veamos los versículos 2, 7 y 8 y note sus palabras. Dice, si lo que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Ahora el versículo 7, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia que me ha sido dado según la operación de su poder. Versículo 8, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pablo se gloría en la gracia de Dios y en el poder de la gracia. Eso es lo que usted y yo debemos hacer hoy. Esta semana, nuestro presidente anunció que durante la proyección de los expertos científicos en la nación, el próximo mes proyectan 100,000 a 250,000 vidas que serán tomadas por una enfermedad que no podemos ver. El domingo pasado, en vista de esta situación de la pandemia y el daño que ha causado, iHeartRadio iHeartRadio para América transmitió un concierto donde participaron grandes artistas como Elton John, Backstreet Boys, Mariah Carey y muchos otros más. Y ellos comenzaron a cantar canciones para darle una palabra de esperanza a América. Si bien eso fue increíblemente amable y estoy agradecido por la generosidad de esos músicos y no es una crítica negativa, pero es realmente lo mejor que podemos hacer. ¿Son las mejores canciones lo mejor que podemos esperar cuando mueren 100,000 personas? La respuesta es no. Hay esperanza en Cristo solamente. Hay vida en el ministerio del Evangelio. No necesitamos al final Netflix, no necesitamos entretenimiento ni conciertos. Necesitamos que alguien rescate nuestras almas. Y Pablo dice, lo tenemos en el misterio del Evangelio. Atesoremos esto. Atesoremos más esto que el entretenimiento. Atesoremos el misterio del Evangelio, que el día en que las cosas vuelvan a la normalidad, atesore el Evangelio de Jesucristo en este tiempo de dificultad. Deja que eso te llene. Como pastores, esta semana, mientras pasando y experimentando los cambios, las cosas que me he dicho a mí mismo son estas. Dios, me salvaste siendo yo un gentil, cuando estaba perdido en mi pecado y era tu enemigo, cuando yo estaba enojado contra ti y te odiaba y me odiaba a mí mismo. El momento en el que tú literalmente tenías todo el derecho de destruirme y enviarme a la condenación, tú enviaste a Jesucristo para salvarme. Y ahora que soy tu hijo, no sé qué me espera el mañana, pero yo sé que tú estás de mi lado y tú me llevarás de victoria. No sé cómo es eso, pero yo sé que tú eres fiel, que tú permaneces fiel. Atesorando el misterio del Evangelio encontramos paz, encontramos esperanza, pero no paramos ahí. Tenemos que compartirlo. Eso es lo que quiero animarte a que hagas. Comenzamos este año con un desafío antes de que toda esta locura comenzara. Es que tomáramos una pelotita como esta y escribiéramos en esta pelotita el nombre de un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, alguien que no conoce a Cristo, por quien tú ibas a orar y ibas a compartirle el Evangelio, compartirle el misterio del Evangelio, y le ibas a pedir que confiara en Cristo. Quiero que veas lo siguiente esta mañana. Ahora, con toda
la locura en el mundo y la incertidumbre de lo que nos espera en el mañana, nuestra misión no ha cambiado. Tu misión personal en medio del coronavirus es la misma que comenzamos este año y necesitamos estar listos a continuar y dispuestos a continuar. ¿Lo harás? ¿Compartirás el misterio del Evangelio esta semana con alguien? Quien quiera que sea el nombre que es escrito en esta pequeña pelotita, le escribirás una carta, le enviarás un mensaje de texto obedeciendo lo que Pablo dice, predicar el misterio del Evangelio, predícales. Y eso es lo que Dios va a usar en nuestras vidas en estos días. Usted y yo tenemos quizás una mejor oportunidad de compartir el Evangelio que antes. En este momento hay más personas sentadas en sus casas sin mucho que hacer. En estos momentos viendo las redes sociales, hay mucha gente hoy que está siendo sensibilizada hoy porque siente y experimenta la incertidumbre del mañana. Este es el momento para hablar a familiares, a amigos acerca del misterio del Evangelio. Vivamos por fe y tomemos acción. Que nuestra fe sea una fe activa predicando las bondades de Cristo. Hemos visto y hemos preguntado cuál es este misterio que nos ha sido dado y qué es lo que debemos de hacer con este misterio. Pero quiero que cerremos este día haciéndonos una pregunta final. ¿Cuál es el propósito final de este misterio? ¿Cuál es el propósito final de este misterio? Vamos a leer versículos 10 y 13 de Efesios 3. Dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso por confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. ¿Cuál es el propósito final? Es mostrar la multiforme sabiduría de Dios. Así que la iglesia, el pueblo de Dios, usted y yo debe mostrar la sabiduría de Dios con valentía, con confianza, por fe, en medio de este tiempo de dificultades, no confiando en nosotros, pero en el hecho de que Jesucristo es suficiente. Podría predicar un sermón en estos versículos completo, pero queremos señalar brevemente una cosa aquí, en los versículos del 10 al 13, en dos palabras: multiforme sabiduría. Dos palabras: multiforme sabiduría. Estas son palabras únicas y poderosas en el idioma original. Se usan solo aquí en la Biblia. Literalmente significan sabiduría multicolor o multifacética. Pablo está tratando de comunicar algo muy único al usar esta palabra multiforme sabiduría. ¿Y cuál es? De que en este lado de la eternidad vemos una pequeña parte de la imagen de Dios que Dios está pintando y la vemos en blanco y negro. Pero en este lado de la eternidad solo vemos esa pequeña parte de la grandiosa sabiduría de Dios y la vemos en blanco y negro, pero Dios ve la imagen completa y la ve en un color deslumbrante, brillante y glorioso en todo su esplendor. Si la sabiduría de Dios fuera un diamante, usted y yo veríamos verlo brillar desde una faceta, pero la sabiduría de Dios está llena de 1000 radiantes facetas brillantes que no podemos comprender. La Biblia lo dice de esta manera: oh, profundidad de las riquezas, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios e insondables sus caminos.
¿No lo has sabido? ¿No has entendido? El Señor es el eterno Dios, el creador de los confines de la tierra. No se desmaya ni se cansa. Su comprensión es inescrutable. Él es quien hizo la tierra por su poder, quien estableció el mundo por su sabiduría y por su entendimiento extendió los cielos. Tenemos que entender bien esta parte, porque si extrañamos esto, no viviremos por fe en los momentos más difíciles y no mostraremos su sabiduría. Si tomas toda la sabiduría y el conocimiento que el mundo ha contenido en toda la historia de la tierra, de la humanidad, sería algo así como la electricidad contenida en una batería. Es útil, es buena, pero en última instancia es finita. Es de corta duración. Entonces, pero si tomas la sabiduría de Dios e intentas colocarla y contenerla en una batería, la sabiduría de Dios llovería sobre esa batería con la fuerza de 100,000 rayos. La batería simplemente se desintegraría. Esa es nuestra sabiduría contra la sabiduría de Dios. Esa sabiduría extensa del Dios maravilloso. Así es como debemos tú y yo esta mañana abrazar la multiforme y soberana sabiduría de Dios en nuestras vidas llenas de incertidumbre y nuestras preguntas de qué nos depara el mañana. Tan terrible como es este coronavirus, algún día, cuando lleguemos al cielo, si Dios hace retroceder el velo y nos permite ver la imagen que pintó en la historia humana, veremos su sabiduría con todo su brillo multicolor y plenitud. Y en este momento veremos este punto de la historia y diremos, sí, Señor, sí, Dios, tú eres sabio, correcto y bueno, perfecto en todos tus caminos. No lo podía ver, pero lo veo hoy. Puedo ver cuán glorioso, cuán hermosos son tus caminos y tú lo habías planeado siempre. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos entender esto? Si Dios puede tomar el asesinato de un hombre inocente y sin pecado y usarlo para salvar un mundo lleno de pecadores, entonces puedes confiar en que Dios es lo suficientemente sabio como para tomar este terrible momento y hacerlo bueno. No lo podemos ver, no podemos entender ahora con nuestra sabiduría que es limitada, pero en la sabiduría de Dios no seremos detenidos. Nada nos podrá parar. Ya tienes todo lo que necesitas para expresar la sabiduría de Dios. Si tú conoces a Cristo, Él mora en ti y Él te ha dado a ti el misterio del Evangelio. Así que esta mañana, aférrate al misterio del Evangelio, atesóralo, deja que te transforme, que te cambie y luego ve y compártelo. Decide ahora mismo hablar con esa persona que Dios te trajo a ti, que te trajo a la mente antes del domingo de la Pascua. Invítala a ver el misterio maravilloso que el Dios obrará en nuestro favor, en su favor, transformando nuestras vidas. Vamos a orar juntos. Dios Santo, Padre, venimos delante de ti. Señor, te agradecemos de que tú estás lleno de gloria, de que tú eres tan bondadoso, más allá de lo que podemos entender. Señor, ayuda nuestras preguntas y nuestras preocupaciones. Venimos delante de ti agradeciéndote por el misterio del Evangelio. Te agradecemos que has enviado a tu Hijo Jesucristo para revelarnos ese misterio y que tú salvas a todo aquel que se acerca a ti. Si alguien está viendo
este sermón, escuchando este sermón, nunca ha confiado en ti, nunca ha decidido seguirte, confiar en ti como su único suficiente Salvador, que reconozca que Cristo vino, que vivió una vida sin pecado y murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario, que ellos vengan a ti, que puedan tener una relación contigo. Te agradezco, Señor, que aquellos que ya hemos creído y recibido este misterio del Evangelio, que nunca nos dejes, que nunca nos abandones, sabiendo que somos frágiles, sabiendo que hoy somos y mañana quizás no seremos, pero tú nos has rescatado por tu gracia. Señor, que vayamos y vivamos nuestras vidas en el poder de tu gracia. En Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Iglesia, nuestra oración es que esta mañana la palabra de Dios te haya animado a continuar para atesorar el misterio del Evangelio, y que encuentres esta semana a alguien con quien compartirle el misterio del Evangelio.